Bueno, si les parece, podemos ir arrancando. En primer lugar, en nombre de la Escuela de Dirigentes y de Plataforma QL, agradecerles a todos que estén hoy acá, siempre con el mismo interés de formarse en las temáticas legislativas. Eso es algo que nos parece muy relevante y muy valioso. Puntualmente este curso, que apunta a dar un panorama general de lo que es la función legislativa, repasando las principales temáticas de funciones de los órganos legislativos y el procedimiento parlamentario, comunicación y negociación, redacción de textos normativos y distintas cuestiones que hacen al día a día del funcionamiento de los órganos legislativos. Con lo cual, agradecerles desde ya, y este curso es impartido por la Escuela Nacional de Dirigentes y Plataforma QL en conjunto. Y paso a hacer un par de comentarios de orden práctico. En primer lugar, pedirles que las preguntas que tengan para hacer las hagan por el chat. Obviamente va a estar habilitado el chat para que hagan las consultas y nosotros los vamos a ir leyendo y haciéndoselas al expositor. Por otro lado, comentarles que el material que se proyecte hoy y de todas las clases pasadas está cargado en nuestra página web. También por el chat les vamos a pasar link a la página y un usuario y clave para que puedan ingresar con normalidad. Y por último, sobre el tema de la asistencia, que me llegaron varias consultas por privado, comentarles que se va a pasar un enlace para que se inscriban ahí y eso se va a tomar como asistencia al curso. Así que sin mucho más preámbulo, introduzco al docente del curso de hoy, que es Ignacio Millet. Ignacio es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en información jurídica y técnicas legislativas por la Universidad Católica Argentina, es funcionario de la Cámara de Diputados de la Nación desde el año 1983, ingresó por concurso público en ese año a la Dirección de Información Parlamentaria, donde estuvo hasta el año 1989. Revistó en la Dirección de Informática y Sistemas hasta el año 2003, luego en la Dirección de Comisiones y como asesor parlamentario de legisladores desde 2008. También es docente en el Instituto de Capacitación Parlamentaria desde el año 2014. Ignacio. Bueno, no sé si se escucha bien ahí. Bueno, bienvenidos a todos a este curso, a esta charla, que bueno, esperamos que sea también un ida y vuelta con los temas propios de cada uno de los lugares donde ustedes trabajan. Quiero agregar a lo que dijo Agustín, que le agradezco la presentación, que soy en este momento asesor del diputado nacional Francisco Sánchez, de la provincia de Neuquén. Agustín también colabora en el equipo del diputado Sánchez. Así que bueno, estamos en contacto con temas muy variados, porque aparte también asesoramos a todos los legisladores del PRO de ambas cámaras y de las legislaturas y consejos deliberantes. Por lo tanto, yo soy, como dijo Agustín, soy funcionario de la Cámara de Diputados, y un poco, pese a que estuve trabajando unos años en el Senado hasta el año pasado, tengo más una visión más desde lo que ocurre, lo que pasa en el reglamento y en las cuestiones vinculadas con el procedimiento de la Cámara de Diputados. En muchos casos son comunes con el Senado, pero bueno, en general ya vamos a ir viendo cómo todas estas cuestiones son comunes a muchas, o muy parecidas a muchas legislaturas y consejos deliberantes, de modo que en general son temas que podemos comentar en común para todas las cuestiones de las cuales vamos a hablar. Y para ir nos vamos poniendo un poco en contexto del tema, vamos a ver procedimiento parlamentario, es decir, que podemos hablar de derecho procesal parlamentario como una rama del derecho parlamentario. En este sentido, podemos decir que el derecho procesal parlamentario es aquella rama del derecho que regula las normas referidas al conjunto de principios, precedentes, prerrogativas y relaciones con las cuales las asambleas parlamentarias interactúan, funcionan e interactúan con otros poderes.
Es por esto que casi todas las constituciones del país y las cartas orgánicas también tienen como tratamiento preferencial, en primer lugar, al Poder Legislativo, y es al que le dedican mayor cantidad de artículos y normativas. Por ejemplo, la Constitución Nacional regula en 40 artículos aproximadamente al Poder Legislativo, 20 al Poder Ejecutivo y 11 al Poder Judicial. Por eso podemos decir que es un poder central, es un poder que tiene una centralidad esencial, porque justamente es el que determina también las atribuciones y funciones y regula muchas de las cuestiones que tienen que ver con los otros poderes. Por eso podemos decir que el derecho procesal parlamentario compete al conocimiento del Parlamento en acción. Una cuestión que me parece muy importante destacar siempre es hacer una evolución. Por eso les voy a compartir ahora la parte de la presentación que tiene que ver con esta primera parte. Bueno, ahí me había olvidado de decirles que acá tienen una bibliografía para que ustedes puedan consultar después. Esencialmente tiene que ver con artículos a las cuales pueden acceder por link. Hay muchos que son de Alejandra Betas, que probablemente les dé la clase de técnica legislativa posteriormente, y alguna referencia también a algunos libros al final. Bueno, estamos diciendo que siempre es bueno hacer una referencia histórica muy breve respecto de cuál es el origen de los parlamentos, y nos tenemos que remitir originalmente a lo que Aristóteles llamaba el zoon politikon, zoon con Z y W, o sea, el animal político, es decir, el ser humano que se vincula en asambleas a través del contacto oral, o sea, que se comunica para lograr la convivencia humana y generar normas en ese sentido. Es por eso que en la polis griega se reunían, por supuesto que no eran todos los ciudadanos, sino solamente algunos que tenían la posibilidad de hacerlo, y fue la primera oportunidad en la cual se generó algún procedimiento democrático con una votación. Posteriormente, durante la evolución histórica, estas asambleas pasaron a ser más consultivas. En Roma no tenían una demasiada incidencia en cuanto a lo legislativo, sino que partía más primero en la república de los pretores o de los cónsules, y después, por supuesto, en el imperio directamente dependía del rey. Circunstancia que también se prolongó hacia la Edad Media. Por ejemplo, Carlomagno en la Edad Media tenía un consejo de nobles y de personas notables que lo asesoraban, pero eran pares, o sea, que se consideraban pares, pero el que tomaba la decisión era él. También está la famosa tabla redonda de los británicos, que tenía esta característica que vamos a ver que es uno de los principios del derecho procesal parlamentario, que tiene que ver que al ser circular era igual para todos los que participaban. Es decir, presenta por primera vez el principio de igualdad y de la paridad entre quienes son los que debaten en una asamblea. Posteriormente pasamos al hecho más reconocido en el tema parlamentario, que es la Carta Magna Inglesa, en el año 1215, mediante la cual los varones le impusieron al rey Juan Sin Tierra el requerimiento de la consulta previa con ellos para el reclutamiento de tropas y la imposición de tributos, que básicamente esto se ha mantenido justamente en la Cámara más representativa del pueblo, que después se transmitió a muchos parlamentos a través de las iniciativas exclusivas que tienen las cámaras de diputados, que representan a la ciudadanía en general. Pero sin embargo, yo siempre menciono en las charlas que en nuestro derecho propio tenemos un antecedente que es anterior a la Carta Magna Inglesa, porque fue originado en el año 1197 en el pequeño Reino de León, en lo que es la península ibérica ahora, y que después iba a ser el Reino de León y Castilla, y posteriormente España. En esa época surgieron las Cortes de León. El rey Alfonso IX de ese Reino de León convocó a representantes, además de la nobleza y el clero que ya estaban, a representantes de las ciudades.
y es considerado este hecho por la UNESCO como el primer registro documental del parlamentarismo moderno. Es digno de ser estudiado este proceso parlamentario de la España medieval, porque generó a una legislación novedosa para la época, referida, por ejemplo, a la inviolabilidad del domicilio, a derechos comerciales, tuvo cierta legislación referida a la mujer, o sea, fue un proceso evolutivo legislativo muy interesante. Y fue previo a la Carta Magna inglesa. Después pasamos ya a la época revolucionaria francesa. Previamente ya hubo algunos pensadores que generaron pensamientos, ideologías referidas a la distribución del poder, que es el caso de Montesquieu y Locke, de los siglos anteriores a la Revolución Francesa, el mismo siglo y el siglo anterior. Y podemos decir que con la Revolución Francesa y con la independencia de las colonias americanas en Estados Unidos, llegamos al fin del absolutismo y al comienzo de la distribución del poder. Es por eso que podríamos decir que los parlamentos surgieron como órganos colegiados con funciones deliberativas y decisorias, y hoy prácticamente están aceptados en todo el mundo con este carácter, y siempre tenemos que tener en cuenta que surgieron entonces con este tipo de funciones en las cuales les tenemos que generar reglas, porque de no haber reglas se cae en el asambleísmo, que fue lo que ocurrió en los primeros años de la Revolución Francesa. El asambleísmo implicaba la anarquía, implicaba que no se dejaba intervenir a todos los oradores, implicaba que no podían votar, y obviamente implicaba que no estaban adecuadamente informados para poder producir ese voto. Es decir, nosotros tenemos en esos orígenes la profusión y el desarrollo del derecho procesal parlamentario, que ya en Inglaterra se había empezado a generar unos años antes. Dentro de lo que nosotros vamos a tratar muy rápidamente, la parte de procedimiento parlamentario es técnica legislativa externa. Ustedes van a ver que la técnica legislativa, bueno, abarca el tratamiento de la ley en general, de los proyectos, y tanto en la parte de los textos como en la parte externa, y esta parte referida al procedimiento, a los órganos, a la elaboración técnica del proyecto normativo y sus etapas respecto del rol del legislador y el asesor, y a la capacitación es técnica legislativa externa. En las próximas clases ustedes van a ver técnica legislativa interna referida más al texto de la ley. Bueno, voy a mencionar rápidamente algo que ustedes ya vieron en la clase anterior referido a las funciones de los órganos legislativos, digamos, demarcando algunas cuestiones que tienen que ver con la parte del procedimiento y los tipos de proyectos. Muchas veces se hace referencia a que se mide la eficiencia de los parlamentos por la cantidad de leyes que sancionan, y nosotros sostenemos desde la técnica legislativa que en realidad hay que promover menos leyes para que no se genere esto que se suele llamar inflación legislativa y contaminación legislativa. Es por eso que queremos destacar que dentro de estas funciones que tienen los órganos legislativos, muchas veces las podemos proponer a través de otros tipos de herramientas que eviten que tengamos que sacar leyes siempre pensando en que la ley va a ser lo que va a solucionar todos los problemas. Es por eso que respecto, por ejemplo, del control y de la función de control, que tal vez fue la función primigenia que tuvieron los parlamentos, existen herramientas como los pedidos de informe, existen herramientas como citar a los ministros o al Poder Ejecutivo, a ministros del Poder Ejecutivo para que comparezcan. También le damos mucha importancia a lo que es la moderación de conflictos para evitar la sanción de leyes innecesarias, porque muchas veces se puede solucionar a través de una gestión. Y también quería mencionar el aspecto de la formación de la dirigencia política, porque la Argentina tiene un bajo nivel de renovación de parlamentarios, y eso conspira un poco contra el conocimiento que van adquiriendo esos legisladores respecto de todos los procedimientos parlamentarios. Esto comparado con otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que tienen un menor nivel de renovación, y los legisladores tienen digamos, más conocimiento y pueden permanecer más con los aspectos de los conocimientos de los procedimientos, porque son más duraderos en sus mandatos.
Una cuestión previa, vamos a hablar un poco de los principios del derecho parlamentario como guías que nos van a servir para aplicar el derecho procesal parlamentario, pero previamente tenemos que hablar de 3 dimensiones en las cuales se enmarca este derecho procesal parlamentario y estos principios. Primero, una cuestión racional normativa que tiene que ver con las fuentes del derecho, que ahora vamos a ver posteriormente, que son la Constitución, la ley, los reglamentos. Después, una dimensión histórica y sociológica que implica cómo estas normas se han generado históricamente en nuestro país, y esto también tiene que ver desde el derecho que veníamos mencionando y el derecho patrio. Y también una dimensión axiológica que tiene que ver con los valores que esencialmente están en la Constitución Nacional, en el preámbulo y en el artículo primero cuando se refieren a la forma representativa, republicana y federal, y que nos dan un marco valorativo para poder encarar el tema de los principios y cómo se aplican estos al derecho procesal parlamentario. En primer lugar, tenemos el principio de representación, que está mencionado en el artículo primero, como decíamos recién, que dice que la República Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal, y esto implica una cuestión esencial de los cuerpos parlamentarios y que viene también de su origen, en cuanto a que es imposible que todas las personas puedan participar del gobierno, entonces delegan en sus representantes el manejo de estas cuestiones. Es digamos, una delegación, es una forma de democracia indirecta mediante la cual quienes representan a esos electores son los que van a ejercer los derechos a través de esa representación. Esto se manifiesta de alguna manera, por ejemplo, respecto de los mandatos. Los mandatos son el principio republicano por el cual los cargos tienen una duración determinada, entonces tenemos distintas normas en los cuerpos parlamentarios que establecen un principio y un fin de esos mandatos. Y tenemos también el tema de la discusión sobre si esas bancas pertenecen o no a los partidos políticos. Sabemos que hay algunas legislaturas que consideran que pertenecen a los partidos y otras que pertenecen al pueblo. Bueno, es uno de los temas que tenemos que tener presente en la configuración de lo que son los principios. El primero es el principio de representación. Después tenemos el principio de autonomía, mediante el cual las cámaras se autorregulan, establecen sus propios reglamentos y tienen también sus propias prerrogativas que son inherentes a los cargos y a funciones que se ejercen. Podemos decir que las prerrogativas parlamentarias garantizan el funcionamiento de las asambleas legislativas de modo atendiendo a su conservación, a su independencia y a su seguridad. Es decir, son tutelas funcionales. Tenemos prerrogativas corporativas o también llamadas colectivas, por ejemplo, la que mencionamos recién sobre el dictado de los propios reglamentos, las que refieren a la investigación, del artículo 71 de la Constitución Nacional, la posibilidad de crear comisiones investigadoras, aparte de ser juez de las propias elecciones y títulos, también es una de las prerrogativas y facultades que tienen. También tienen prerrogativas disciplinarias y también respecto de las dietas y las retribuciones que reciben. En cuanto a las prerrogativas individuales, nos tenemos que referir primero a la inmunidad de opinión, que está íntimamente relacionada con la libertad de expresión como derecho humano esencial. Esto implica que el legislador no puede ser perturbado en sus opiniones durante su mandato, y se considera desde la doctrina y desde la jurisprudencia que esta libertad de expresión la tiene desde que el legislador jura, desde que jura en el cuerpo parlamentario en el que fue elegido hasta que termina el mandato. Pero esta inmunidad se mantiene por los dichos que expresó durante su mandato. No es que se continúan después cuando termina, pero sí se mantiene esa inmunidad por los dichos que expresó durante su mandato. El espacio físico en el cual estas expresiones tienen inmunidad son todas las que tienen que ver con la actividad que el legislador lleva a cabo. Es decir, no solamente el recinto, sino también las comisiones, las expresiones periodísticas, cualquier expresión que diga en función de su mandato y de su cargo de legislador.
Por supuesto que esto tiene límites, no aplica para injurias, no aplica para calumnias, tampoco aplica para la apología del delito, y también tiene su límite con cuestiones secretas referidas a confidencialidad profesional, personal, secretos industriales, etc. Después está también la inmunidad de arresto, que tiene su salvedad en la Constitución Nacional y en general está en muchas de las constituciones de nuestro país, que tiene que ver con la salvedad de haber sido descubierto infragante en la comisión de un delito. Y acá solamente una aclaración muy breve que tiene que ver con la flagrancia, que está determinada en los códigos procesales penales, y que no es solamente que se descubra a una determinada persona cometiendo un delito en el momento, sino también que sea perseguida por la fuerza pública o inclusive por personas que se sientan afectadas y que lo capturen a ese delincuente. También si se le encuentran, digamos, objetos que indudablemente lo vinculan con un delito cometido, pero bueno, tiene que ser inmediatamente después de cometido. Esto como para darle un marco a este tipo de prerrogativas, pero tengamos en cuenta que, según el artículo 70 de la Constitución, estas inmunidades y prerrogativas no fueron pensadas como un pasaporte para la impunidad, sino simplemente fueron pensadas en función del cargo y de la función que cumplen los legisladores. Después tenemos el principio de igualdad, que implica que cada legislador tiene derecho a una determinada cantidad de cuestiones referidas a su función, por ejemplo, a un lugar físico para trabajar, a una dieta, a un grupo de asesores con el que pueda contar, tiene derecho a participar en las reuniones, en las sesiones, en las reuniones de las comisiones, y tiene derecho también a pertenecer a un bloque. Esta igualdad también implica que tiene derecho a presentar iniciativas. Y acá sí tenemos algunas limitaciones, pero que no tienen que ver con el principio de igualdad, sino con la naturaleza propia de cada una de las cámaras a las cuales pertenezca. Nosotros en el Congreso de la Nación tenemos que la Cámara de Diputados tiene la exclusividad para la presentación de proyectos referidos a tributos, a nuevos tributos y al reclutamiento de tropas. Y también está la exclusividad para la Cámara de Diputados referida a la presentación del proyecto de presupuesto por parte del Ejecutivo. Esto está en la Ley de Administración Financiera. Por su parte, el Senado tiene también proyectos exclusivos para su Cámara que se refieren a la coparticipación federal de impuestos y a la cláusula de prosperidad que tiene que ver con el crecimiento armónico de las provincias. Esos proyectos que se le llama del progreso, la cláusula del progreso, referido en este caso a las provincias, son también exclusivos para ser presentados por los senadores. Otra forma también de presentación que interviene en las cámaras es a través de formas semidirectas, ¿no?, de participación ciudadana que fueron incorporadas con la reforma del año 1994, y estamos hablando de la iniciativa popular que permite a los particulares, juntando una cantidad de firmas determinada, presentar proyectos que se presentan en la Cámara de Diputados. Está vedado algunos temas, por ejemplo, no se pueden presentar proyectos en materia penal, impositiva, tratados internacionales, presupuesto o reforma constitucional. El Congreso no está obligado a sancionar estos proyectos presentados, sí está obligado a tratarlos en un plazo de 12 meses. La contracara de esto es la consulta popular, que está promovida desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, y que puede ser vinculante o no vinculante, también tiene que ser presentada en la Cámara de Diputados. En el caso de ser vinculante, y con el voto positivo de la población, es ley automáticamente y no puede ser vetada. Después vamos a ver también la posibilidad de que los particulares presenten iniciativas, pero bueno, no tienen este carácter de iniciativas legislativas. Después tenemos el principio democrático, que refiere al respeto por las mayorías y cómo estas mayorías juegan también dentro de lo que es la agenda parlamentaria y cómo intervienen también en las políticas legislativas. Es así como se manifiesta que los legisladores son los mandantes de sus representados a través de las plataformas electorales que han planteado durante la campaña, dentro de lo que son los objetivos del bien común referidos
a esas propuestas, ¿no? Pero bueno, dentro de ese margen, cada bloque actúa de acuerdo al número de representantes que tiene, y es donde se aplica este principio que llamamos el principio democrático. Otro principio también es la formalidad, porque todo el proceso parlamentario requiere de ritos y de solemnidades que son en resguardo justamente de la ciudadanía que está representada por esos legisladores. Estamos hablando, por ejemplo, en la presentación de proyectos que requieren determinados requisitos, en el juramento que hacen los legisladores, que está establecido por los reglamentos, después en cuestiones referidas al manejo de la sesión, que tienen las autoridades de las cámaras, que tienen que seguir determinados pasos establecidos por los reglamentos, y algunas cuestiones que están también en las constituciones. Por ejemplo, la fórmula de sanción de las leyes o de las ordenanzas aparece digamos, en las constituciones, ¿no? Después tenemos el principio de publicidad de los actos de gobierno, que también es un principio republicano, y que remite a la publicidad de las reuniones. Las reuniones de las comisiones son públicas. Por supuesto que siempre hay algún tipo de limitación que tiene que ver con cuestiones de seguridad o digamos, de espacio para que determinadas personas entren, pero en principio las reuniones son públicas, tanto las reuniones de comisión como las sesiones. También existen las publicaciones de ambas cámaras, que tienen que ver con la difusión de cada uno de los pasos que los legisladores van llevando a cabo, desde la presentación del proyecto, la participación en un dictamen de comisión y de su intervención en el recinto, la versión taquigráfica y su votación. Todos estos son publicaciones que están reguladas por los reglamentos y que permiten el acceso de toda la población y del periodismo a la actividad parlamentaria. Por último, tenemos el principio de oralidad, que es esencial a todos los parlamentos. Justamente la palabra parlamento es el lugar donde se habla, viene de parlare del latín, que es hablar, y de esta forma se manifiestan los legisladores a través de las mociones a viva voz que plantean en el recinto o en las comisiones. Una cuestión a tener en cuenta que tienen casi todos los reglamentos es que los discursos no deben ser leídos. Sí se pueden hacer referencias a citas, pero en principio existe una prohibición a leer los discursos, y esto tiene que ver con la promoción del debate, más allá de que en el recinto, una de las cuestiones que ustedes debieron haber visto en la clase anterior, no se resuelven las cuestiones, las cosas, porque muchas veces se dice erróneamente que se está debatiendo en el recinto, pero en realidad es donde los legisladores generalmente están exponiendo sus propias posiciones, que ya fueron resueltas antes en el seno de sus bloques o en su propia decisión personal. Rara vez se generan cuestiones que tengan que ver con decisiones en el recinto, y si ocurre esto, muchas veces es donde aparecen los errores de técnica legislativa, porque se está pensando más en la política que en la construcción técnica de la ley con calidad. Y ahora vamos a ver las fuentes del derecho parlamentario. En primer lugar, tenemos la fuente extrínseca, que es la Constitución, que es la fuente por excelencia. Habíamos ya dicho que respecto del Poder Legislativo tiene mucha importancia para las constituciones, y tiene atribuciones que concede a las cámaras respecto de su autorregulación, y también le establece algunos procedimientos, como es el caso de la formación y sanción de las leyes, que vamos a ver al final. En segundo lugar, tenemos los reglamentos y normas internas de las cámaras. Los reglamentos, vamos a contar una muy pequeña anécdota, que es casi una leyenda, referida a que el primer reglamento que tenemos, digamos, noticia que fue el origen de todos los reglamentos que tenemos en nuestro país, es un reglamento que Rivadavia se dice que le encargó a un jurista inglés llamado Jeremías Bentham, que bueno, se lo remitió hacia el año 1821 y fue el primer reglamento de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ese reglamento es como el origen de casi todos los reglamentos que tenemos en nuestro país, y bueno, de alguna manera ha quedado plasmado cómo se trabaja y se produce el desarrollo de las sesiones y del tratamiento de los proyectos y de las vinculaciones
que tienen los legisladores con otros poderes, etc. También tenemos normas internas de las cámaras, llamadas también precedentes, que tienen que ver con resoluciones a veces conjuntas de ambas cámaras o a veces propias, y que resuelven algunas cuestiones referidas a la interpretación que ambas cámaras deben hacer sobre determinados temas. Por ejemplo, tenemos una conjunta referida al tema de la caducidad de los expedientes, que vamos a ver después. Pero también hay normas internas de las comisiones. Casi todas las comisiones bicamerales tienen su propio reglamento interno, y algunas comisiones también, como la de juicio político en la Cámara de Diputados, tiene también un reglamento interno de funcionamiento, obviamente lo necesita, y por ejemplo se establece la configuración de subcomisiones para que puedan trabajar determinados temas un grupo más reducido todavía de legisladores. Después tenemos a las leyes. Muchas leyes también refieren a cuestiones referidas a los procedimientos, la que yo mencioné recién, la ley de caducidad, que se llama la ley Olmedo, la ley 26.122 de trámite legislativo, que regula el trámite de los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados y los decretos de observación parcial de leyes, promulgación parcial de leyes. La ley del digesto también tiene varias normas referidas a cuestiones internas de las cámaras, por ejemplo, la intervención de la Dirección de Información Parlamentaria en la configuración del digesto, y lo que mencionamos recién de la Ley de Administración Financiera, que le establece una obligatoriedad al Poder Ejecutivo y una fecha para que presente el presupuesto, determinado el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados. También tenemos decretos del Poder Ejecutivo como fuentes del derecho parlamentario, porque el Poder Ejecutivo es el que convoca a sesiones extraordinarias y impone un temario para que el Congreso se aboque a determinados temas que están en ese decreto que va a establecer el Poder Ejecutivo, y también establece un plazo para las sesiones extraordinarias. También se discute si puede prorrogar las sesiones que ya están en vigencia, porque el artículo de la Constitución Nacional que lo establece es un poco ambiguo, pero bueno, la doctrina en general tiende a pensar que las cámaras pueden prorrogarse las sesiones, y ya vamos a ver un poco sobre ese tema, porque en realidad tiene una diferencia esencial, que es que pueden mantener los mismos temas que estaban tratando. Es decir, pueden mantener su propio temario y conserva sus facultades el Congreso con sesiones prorrogadas. Después tenemos la jurisprudencia, que también es importante. La jurisprudencia ha ido teniendo una evolución durante el siglo pasado y este siglo también. En principio, las cuestiones referidas al procedimiento parlamentario se consideraban cuestiones políticas no judiciables, pero eso ha ido cambiando, y tenemos, bueno, un par de fallos últimamente que han receptado el amparo de algunas personas. Por ejemplo, tenemos un caso que se llamado el caso Binotti, que después se lo vamos a adjuntar en el material, que fue un militar que impugnó una votación de la Comisión de Acuerdos del Senado y logró que la Corte Suprema le diera la razón. Después también ustedes recordarán que hace unos años se trató la ley de medios, que fue muy cuestionada respecto del quórum que hubo en la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen. Fue muy cuestionado el quórum, fue muy cuestionado el tiempo que hubo para tratar ese proyecto, que no estaba ni siquiera terminado el dictamen y ya estaba convocada la sesión especial para ser tratado. Y también se impugnó el texto que fue de la Cámara de Diputados para Senado. Bueno, todo eso generó que en primera y segunda instancia se anulara la ley de medios, pero la Corte Suprema ahí revocó los fallos anteriores, bueno, diciendo que en realidad el legislador había tenido la posibilidad de actuar como legislador durante el tratamiento de la ley, pero él no había estado. Pero bueno, igual fueron antecedentes que en primera y segunda instancia le habían dado razón al legislador, y se había revocado, se había suspendido la aplicación de una ley por imperio del incumplimiento de determinadas cuestiones procedimentales. Bueno, la doctrina, también ahí en la página primera que yo les indico una bibliografía, están citados algunos de los autores que son citados habitualmente por los legisladores para justificar o contraponer sus opiniones, y muchas veces se utilizan en los fundamentos de los proyectos y también en los fundamentos de los dictámenes, y también, por supuesto, en los discursos, ¿no? Y la costumbre parlamentaria, que bueno, es muy importante y tiene que ver con normas no escritas, y por lo tanto ahí tenemos que acudir a los funcionarios
de algunas direcciones y funcionarios viejos, como en mi caso, que bueno, en algunos casos sabemos algunas cuestiones que no están escritas, pero que tienen tanta aplicación como la ley, como si fuera el reglamento. Recordemos que la costumbre en general tiene dos aspectos, uno objetivo, que es la reiteración de una actividad en forma recurrente con mucho tiempo, y otro aspecto que es el subjetivo, que es la creencia de que ese grupo de personas toman esas costumbres y esas actividades como obligatorias. Entonces, eso es lo que genera la costumbre parlamentaria, y a veces esa costumbre parlamentaria puede ir en contra de la ley, en contra del reglamento, como ha pasado y lo vamos a ver después con las sesiones especiales. Siempre tengamos en cuenta que respecto de cada cuerpo parlamentario, y esto justo me vino muy bien una consulta que tuvimos el otro día con la concejal Carla Cervera, que vi que ahí había entrado recién, le mando saludos, y que bueno, tuvo un inconveniente en Villa Pehuen, y nosotros le sugerimos que, porque tuvo un dictamen que invocaba la costumbre de la legislatura de la ciudad de Neuquén para aplicarse en el municipio de Villa Pehuen. Y me parece muy importante tener en cuenta que cada costumbre de cada cuerpo parlamentario es propia de cada cuerpo parlamentario. No se puede invocar la costumbre de otro parlamento, de otra asamblea, en el propio cuerpo parlamentario cuando todavía no se ha generado esa costumbre. Entonces, tengamos en cuenta eso. Las costumbres son propias de cada uno de los cuerpos parlamentarios. Bueno, visto esta parte primera, vamos a hablar un poco de calidad en la función legislativa. Nosotros cuando hablamos de calidad, por ahí nos referimos en una primera instancia a la fabricación de un producto, pero bueno, si nosotros esto lo aplicamos a la ley, vamos a ver que es perfectamente aplicable, porque la aplicación de una ley refiere a la generación de requisitos y al uso y que le dan los destinatarios de esa ley. Si nosotros tenemos una ley cuyos destinatarios la utilizan, tenemos que pensar que es una ley de calidad. Pero a la vez tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores especiales que influyen sobre una ley de calidad en un ámbito parlamentario. En especial, las características especiales que estos tienen respecto de quién es la autoridad máxima, que en realidad la autoridad máxima de un cuerpo parlamentario es el pleno en el recinto que decide. Entonces, esto debe ser esencial en la búsqueda del consenso. Cuando nosotros hablamos de calidad de la función legislativa respecto del procedimiento, tenemos que pensar en la mayor posibilidad de que esa norma legislativa que vamos a sancionar tenga consenso. Ahí yo les pongo calidad en la decisión política, y en la elaboración del texto esto lo van a ver más en técnica legislativa, pero yo les hago un adelanto de esa resolución que sacó la legislatura de la Cámara de Diputados de Corrientes, y también Santa Fe creo que la aprobó. Es una resolución que se trabajó con todas las provincias muchos años, fue en el año 2006, que hubo un consenso sobre 57 normas de técnica legislativa, que bueno, yo se las adelanto, ahí tienen el link, pero esto lo van a ver más en detalle en técnica legislativa. Bien, cuando referimos a calidad de la función legislativa, tenemos que hablar de la construcción de la ley como el producto final que surge de una demanda social, que puede ser una demanda articulada, una demanda individual o una iniciativa del propio legislador, y en el cual se interrelacionan dos funciones que son básicas y esenciales. Una es la decisión política que corresponde al legislador, y la otra es el plasmar esa decisión política en un texto normativo que corresponde al técnico legislativo. Y es ahí donde nosotros como asesores tenemos nuestra intervención específica en llevar a la práctica esta decisión política. Para los que sean legisladores, tienen que pensar en la oportunidad de la decisión política, y nosotros como técnicos en cómo plasmar esa oportunidad y ese texto normativo en un texto escrito. Respecto al procedimiento, algunas cuestiones a tener en cuenta por parte del técnico legislativo son la presentación del proyecto, bueno, su elaboración, ya vamos a ver algo que se tienen también en cuenta algunas cuestiones de procedimiento, sobre todo los precedentes que están en las comisiones y en las cámaras, la asistencia a las comisiones, acompañando a nuestro legislador, la asistencia al pleno también, a través de la forma que se pueda asesorar en el pleno, y en general la asistencia, por supuesto, en el procedimiento parlamentario. Vamos a ver rápidamente algunas características del procedimiento parlamentario.
¿qué implica qué supone el procedimiento parlamentario? Primero, una pluralidad de actos voluntarios diversos, es decir, tienen que ver con distintos actores que voluntariamente quieren participar del acto parlamentario, del procedimiento parlamentario. Estos actos se deben encontrar preordenados. Es esencial que antes de que ocurrir los hechos sobre los cuales estamos trabajando exista un reglamento o algo que nos indique cómo actuar. Si hay una laguna, bueno, tendremos que utilizar la costumbre, pero en general estos actos se encuentran preordenados. Son realizados por una pluralidad de personas y órganos, es decir, que tenemos la intervención de varios actores y también de varios órganos que pueden llegar a ser colegiados y que están previstos en los reglamentos, por ejemplo, las comisiones. Cada acto dependerá de los efectos del anterior. Y también, aunándolo con el punto 4 y 5, una etapa implica el reemplazo del anterior. Es decir, cuando nosotros presentamos un proyecto de ordenanza, este proyecto se modifica en la comisión o no se modifica, pero es como que pasa a ser un nuevo producto. Ese producto que es el dictamen después es tratado en el recinto y es como que los anteriores productos van desapareciendo y este nuevo producto, que no necesariamente por ahí puede ser mejor en calidad, porque a veces la política mete la cola, entonces un texto se puede ir degradando técnicamente, pero bueno, en general tenemos que pensar que el producto va a ir mejorando en cada uno de los pasos, pero implica el reemplazo del anterior. Todos se ordenan hacia la consecución de un fin, que es la aprobación de ese proyecto en el recinto, y está dirigido a un acuerdo. Esto es lo que decíamos recién sobre el consenso y la calidad respecto de la calidad política de la decisión política, ¿no? Y del procedimiento. Lograr el consenso va a implicar que un determinado producto legislativo sea receptado por toda la sociedad que está representada por ese consenso. Si no se logra el consenso, bueno, ahí sí se vota y el que tiene más lanzas es el que gana, pero vamos a tener en cuenta que los que queden fuera de ese acuerdo van a ser quienes no estén comprendidos por ahí totalmente por esa norma, que nosotros tenemos que tratar de pensar que tenga vocación de permanencia. Y a veces cuando no se logra totalmente este consenso, esa vocación de permanencia no se da. Corre el riesgo de verse vulnerada eventualmente. Después también, otra característica es el tiempo suficiente para el acceso a la información y al debate. Un poco recién mencionábamos que durante el tratamiento de algunas leyes se apuró el trámite y esto generó falta de acceso a la información, o lo que decíamos antes sobre la anarquía del asambleísmo, ¿no? Que tiende a tratarse los temas con apuro, y esto genera falta de información por parte de los legisladores, y aparte también falta de asesoramiento, porque no genera una instancia adecuada de asesoramiento la falta de tiempo. ¿Y qué implica? Implica una mayor racionalidad en el proceso de toma de decisiones, las motivaciones que se van modificando en cada una de las etapas. Acá quiero mencionar el tema de que no es lo mismo la fundamentación de un proyecto al momento que lo presenta un legislador que al momento en el cual es dictaminado en una comisión o al momento que es aprobado en el recinto. Siempre mencionamos el caso de los considerandos de las ordenanzas, que muchas veces generan debates en el recinto. Inclusive ha habido casos de ordenanzas vetadas por los intendentes por no estar de acuerdo con los vistos y considerandos. Y bueno, es un tema interesante para intercambiar opiniones. Yo pienso que debería existir la posibilidad de que hubiera un cuerpo neutro de técnicos que pudieran generar un visto y considerando técnico y neutro, y no que esto genere cuestiones políticas que generen trabas al avance de una ordenanza. En el caso del Congreso de la Nación, nosotros tenemos fundamentos o motivaciones hasta el nivel de comisiones, y después en el recinto no hay fundamentos, sino que los fundamentos son las versiones taquigráficas de lo que han mencionado los legisladores en el debate. Entonces, bueno, eso le quita un poco de, digamos, debate a este tema respecto de lo que eventualmente salga. Pero sabemos de otros países, por ejemplo España, que saca una especie de informe que se llama exposición de motivos,
bueno, que plasma técnicamente los motivos por los cuales ese cuerpo parlamentario que tuvo una voluntad de consenso distinta a las anteriores, porque no cada una de las decisiones que se fueron tomando fueron distintas. Entonces, esas distintas decisiones tienen distintas motivaciones. Y es bueno que se sepa, de cara a la población y a la ciudadanía, cuáles fueron los motivos que cada una de esas etapas fue teniendo. A mí, sinceramente, me resulta muy útil cuando trabajo con ordenanzas, que muchas veces hemos trabajado para hacer proyectos por pedidos de los consejos deliberantes o de las legislaturas, saber cuáles son los motivos por los cuales esas ordenanzas son sancionadas. Después tenemos también la otra implicancia, que es la sujeción de la actividad estatal a la seguridad jurídica, uno de los presupuestos esenciales de la sanción de las leyes y de la seguridad jurídica en general, o sea, la sujeción a la actividad estatal a la ley, que es al procedimiento ya establecido, y la garantía de intervención, la libertad de expresión y la participación ciudadana y de las minorías, que bueno, es una de las cuestiones esenciales que nos permite el procedimiento parlamentario y que garantiza de esta manera esas intervenciones. Acá lo vamos a ver un poco más, también en el carácter de flexibilidad, o sea, tenemos que tener en cuenta que los reglamentos son una guía, justamente para tener en cuenta esta voluntad política, son más flexibles para tratar de generar que los consensos se lleven a cabo. Es por eso que es importante tener en cuenta que los reglamentos no están hechos para trabar el proceso, sino para facilitarlo. Después, considerar algunas instancias y plazos, por ejemplo, los que tienen varias lecturas, el caso de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la limitación o no en el uso de la palabra respecto de la cantidad de legisladoras que tenga un determinado bloque, la posibilidad de trámite urgente que tienen en general se utiliza por los oficialismos a través de las sesiones especiales, y considerar que un poco lo que venimos diciendo respecto de los consentimientos, que el plazo es la excepción. No es la regla como en los procesos que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que sobre todo el Poder Judicial, que tiene plazos muy perentorios y muy, digamos, inminentes. En cambio, el plazo en los términos parlamentarios, más allá de que hay algunos plazos, por ejemplo, para observar un dictamen tenemos un plazo, en general, respecto del consenso de la voluntad política es la excepción. Siempre damos el ejemplo que lo da Héctor Pérez Bourbon, que es uno de los que colabora con nosotros, que el juicio por jurados no nos hemos puesto de acuerdo desde que se sancionó la Constitución en 1853. O sea, esto, si ves un ejemplo un poco exagerado, pero es para remarcar que las disposiciones que tienen algunos reglamentos de emplazar a las comisiones para que no estén en retardo, no van muy de acuerdo con este principio de buscar el consenso político que a veces necesita tiempo. Bueno, lo que decíamos recién de la participación de las minorías, y que vamos a ver ahora cuando hablemos de comisiones, sobre los dictámenes de minoría, las observaciones, las disidencias, la caducidad de los dictámenes, y cómo se salva este principio de las minorías también en la renovación de las comisiones, bueno, y los pedidos de tratamiento de proyectos. Lo que habíamos mencionado también sobre la publicidad de los actos, cada una de estas etapas tiene su publicación para permitir que se conozca por parte de la ciudadanía cada uno de los actos que se van realizando. Bueno, acá vamos a tener en cuenta esta especie de acróstico que refiere a cuáles son las etapas en las cuales nosotros presentamos un proyecto y cómo va desarrollando y caminando por el proceso parlamentario. Primero la etapa prelegislativa, que tal vez exagerando un poco sería como la parte no visible del iceberg, porque lleva mucho trabajo, mucha investigación, y ustedes lo van a ver en técnica legislativa, pero si bien no es tanto, es una parte esencial que no es la parte visible. Nuestro proyecto arranca con la presentación en mesa de entradas, con la iniciativa, se le da un número de expediente que es como el DNI, que va a tener durante ese trayecto, y pasamos a la etapa constitutiva, en la que se da la discusión, la aprobación y la sanción. Nosotros ahí tenemos primero un paso por las comisiones, después un dictamen, después generalmente existe un organismo que se llama la Comisión de Labor Parlamentaria, que es la que va a filtrar cuáles son los proyectos que se van a tratar en el recinto. Después, bueno, el recinto y la sanción. Y después tenemos una etapa que refiere a la eficacia, que integra
es por parte del Poder Ejecutivo quien la lleva adelante, que es la promulgación, publicación, inicio de vigencia, y una etapa final que nosotros agregamos, que refiere al seguimiento, porque esto, bueno, vamos a ver ahora que es importante para tenerla en cuenta cuando hemos sancionado una norma que vemos que no es aplicada completamente por el destinatario, y entonces por ahí tenemos que presentar alguna iniciativa para modificarla, para que sea útil para la sociedad. ¿Qué tipos de proyectos podemos presentar? Bueno, en la Cámara de Diputados nosotros tenemos ley, resolución y declaración. En el Senado tenemos, aparte de estos, comunicación y decreto. Cada uno tiene su función. Cada uno de los cuerpos parlamentarios tiene sus propios proyectos para presentar distintos tipos de iniciativas. Si bien los reglamentos dicen escuetamente, yo cito ahí el de diputados, que se presentará en forma de proyecto de ley toda proposición que deba pasar por la tramitación establecida en la Constitución para la asociación de las leyes. Yo prefiero remitir al reglamento de la legislatura de Tucumán, que establece claramente que se formulará como proyecto de ley toda proposición destinada a crear, reformar, prorrogar, suspender o abolir normas, instituciones, sanciones o reglas generales. Los proyectos, yo acá pongo rápidamente un par de cuestiones referidas a este tipo de proyectos que muchas veces, insistimos, sirven para no generar legislación innecesaria. El caso de los proyectos de resolución, bueno, tiene que ver con el carácter imperativo, que el artículo 117 del reglamento de la Cámara de Diputados establece, dice, en general, toda disposición de carácter imperativo que pueda adoptar el cuerpo por sí o conjuntamente con el Senado. Esa frase ha generado la costumbre de generar determinados tipos de proyectos que vamos a ver ahora rápidamente, pero que muchas veces no coinciden con los mismos que se aprueban en las legislaturas, en muchas legislaturas. Y los proyectos de declaración, por su parte, son las llamadas recomendaciones, solicitudes al Poder Ejecutivo para que haga determinadas acciones que no están en el poder de los cuerpos parlamentarios llevar adelante. Entonces, en la Cámara de Diputados tenemos proyectos de resolución para declaración de interés de eventos, expresiones de beneplácito, repudio, adhesión a pesar, pedidos de informes, modificaciones al reglamento, insistencias en caso de vetos, dictámenes de comisiones bicamerales, homenajes y promoción de juicio político. Esto difiere con el Senado, que en el Senado, por ejemplo, los proyectos de eventos, declaración de interés de eventos son los proyectos de declaración, los proyectos de pedidos al Ejecutivo para que haga determinados actos son proyectos de comunicación, los pedidos de informes son proyectos de comunicación. Bueno, en definitiva, cada cuerpo parlamentario tiene sus propias modalidades en la interpretación de los reglamentos. Acá tenemos un caso de un ejemplo de cómo la Cámara de Diputados le pide al Ejecutivo que haga algo que no esté dentro de sus facultades hacer, que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que corresponda, arbitre las determinadas medidas respecto de, bueno, un tema que corresponde a un tema reglamentario. Bien, acá tenemos las 9 etapas guía, que este es un estudio que ha hecho Alejandra Vetas y que llevó muchos años de sistematización de la práctica y del conocimiento, y que yo solamente voy a mencionar algunos casos, porque esto lo van a ver en profundidad en técnica legislativa, referidos a temas del procedimiento. Tenemos la primera etapa, que es la comprensión general del tema, y la segunda etapa, que es la investigación de antecedentes. Nosotros, cuando trabajemos estos antecedentes, tenemos que tener muy en cuenta los antecedentes parlamentarios, que los vamos a encontrar como sustrato documental en las comisiones, en las páginas, en los archivos de cada uno de las legislaturas. Son muy importantes para tener en cuenta los precedentes parlamentarios que nos van a servir para saber si estamos bien encaminados con nuestro proyecto. Después tenemos, bueno, la tercera etapa del análisis de impacto, la estructura y redacción, la consulta con terceros neutrales, la consulta al legislador, la etapa de revisión, bueno, la presentación del proyecto que mencionamos recién, y el seguimiento del trámite parlamentario, porque muchas veces nosotros pensamos que al termina nuestro trabajo con la presentación del proyecto, pero en realidad es cuando comienza, porque tenemos que empezar a hacer el seguimiento, tenemos que pedir que se trate, tenemos que intentar por las buenas y políticamente que sea incluido primero en un dictamen de comisión y después que sea incluido en la comisión de labor parlamentaria para que sea incluido en un tratamiento en el recinto. Y después hacer lo mismo si tenemos una legislatura bicameral, un sistema bicameral, hacer lo mismo en la otra cámara, que es lo que nosotros hacemos cuando pasamos de un proyecto a otra cámara, averiguamos en qué comisiones está, vamos y hablamos para que sea incluido, es decir, militar el proyecto una vez que es presentado.
acá tenemos un análisis de los requisitos que el reglamento, que se piden reglamentariamente, digamos, administrativamente para la presentación de proyectos. Ahí yo le menciono lo de la Cámara de Diputados, porque también es la oficina en la cual se reciben proyectos por parte de particulares. Los particulares también pueden presentar proyectos en ambas cámaras y en general en todos los cuerpos parlamentarios, pero para tener tratamiento y viabilidad tienen que ser asumidos por un legislador. O sea, si no, van a ir al archivo como un proyecto particular. Pero bueno, para los legisladores tienen esos requisitos: proyectos de ley con original y 3 copias, proyectos de declaración original y 2 copias. Bueno, ahora se ha digitalizado todo por el tema de la pandemia, a través de la firma digital. Bueno, ya vamos a hablar un poco de ese tema. Y en la Cámara de Diputados tenemos un límite de firmas para la presentación de proyectos, hasta 15 firmas. Esto no implica que después, posteriormente, se incorporen legisladores por nota y se supere el número de cofirmantes. ¿Cuál es el valor del cofirmante? Es el que puede llegar a autorizar a que otro cofirmante pueda acompañar ese proyecto. Supongamos que un proyecto, durante su vigencia, el legislador, que es el firmante, que es el que firma a la derecha y es el que puede autorizar a otro firmante a acompañar el proyecto, termine su mandato. Entonces, bueno, los otros firmantes están autorizados para que ese otro cofirmante que vuelva a aparecer ulteriormente pueda acompañar el proyecto. También tenemos el caso del adherente, que es una figura que ha aparecido hace pocos años, que no requiere el visado del autor del proyecto y simplemente queda como un adherente, nada más. Los fundamentos son, bueno, ya hablamos algo de los fundamentos respecto de los vistos y considerandos. En general, en todos los reglamentos digamos, se legisla, que se establece que van por separado y que son obligatorios, ¿no? Los fundamentos son esenciales para la comprensión de la parte dispositiva, son el informe analítico, y si nosotros queremos que nuestro proyecto tenga mayor nivel de avance ulterior, tenemos que intentar que esos fundamentos no sean políticamente cuestionables, que no generen tensión, sino que generen adhesión. Los cofirmantes deben firmar los fundamentos. Bueno, en general, los cuerpos parlamentarios exigen que los cofirmantes firmen también los fundamentos, pero bueno, hubo algunos casos excepcionales. Hace años, un diputado, Alfredo Bravo, que fue bastante conocido, solamente firmaba la parte dispositiva cuando cuando le pedían que acompañara proyectos, porque bueno, de alguna manera no sabía cuál era el contenido y no tenía tiempo de leer el contenido de esos fundamentos, entonces solamente firmaba la parte dispositiva y en la mesa de entrada se lo aceptaban. Entre paréntesis, tengamos en cuenta que muchas veces algunos proyectos pasan directamente a las comisiones o al recinto, bueno, sobre todo las comisiones, y que hacen suyos los fundamentos, y muchas veces tenemos que ver el contenido de esos fundamentos para ver que no nos genera una cuestión respecto de las ideas que tiene nuestro diputado que va a acompañar ese dictamen. Bueno, ¿a quién pertenece el proyecto? Es una discusión relativa a la suerte de propiedad intelectual que tendrían los proyectos, pero en general los reglamentos establecen que los proyectos, para ser retirados, tienen que ser autorizadas su retiro por la Cámara. Por lo tanto, los proyectos se considera que son públicos y dejan de pertenecer al legislador una vez que son presentados. Ahora bien, cuando nosotros usamos un texto que muchas veces hemos utilizado antecedentes, y ese legislador está en mandato o tenemos la posibilidad de comunicarnos con él, sería bueno establecer una cuestión de buena relación para avisarle, y eventualmente, si no nos podemos comunicar, ponerlo en los fundamentos que hemos utilizado un proyecto de tal legislador. Obviamente, este límite a lo que sería copiar un proyecto está con los fundamentos. Con los fundamentos ahí sí que no corresponde que se copien, porque los fundamentos son personales. Bueno, siguiendo los pasos que estamos con esta iteración del expediente, vamos a las comisiones. Este paso es importante tener en cuenta, sobre todo cuando estamos con una presidencia que es de otro bloque, que nos puede girar los proyectos a muchas comisiones para que se trabe. Entonces, generalmente tenemos estas herramientas para pedir el cambio de giro, pedir supresión de giro, pero bueno, tenemos algunos plazos que tenemos que fijarnos. En el caso de la Cámara de Diputados, el autor del proyecto
y las comisiones que no fueron giradas, se les llama giro las comisiones que fueron destinadas, digamos el destino, tienen 30 días desde la aprobación de ese proyecto en el boletín de asuntos centrados. O sea, esa consideración por parte de la Cámara da un plazo para que los legisladores y las comisiones no giradas puedan pedir un cambio de giro. Ahora, respecto de las demás comisiones que ya fueron giradas, tienen todo el plazo de vigencia del proyecto para poder pedir cambios, o sea, las comisiones que ya fueron incluidas. Eso también, por supuesto, depende de cada Cámara, pero yo se lo señalo como el paso siguiente que es importante tener en cuenta, porque a veces nos encontramos con la sorpresa de que nuestro proyecto fue girado a una comisión que no tenía que ver con el tema o tenía poco que ver, y había otra más apta, y es la comisión justamente en la que tenemos menos posibilidades de que salga, ¿no? Entonces, bueno, este es un paso importante. ¿Qué es una comisión? Es un grupo de trabajo reducido de legisladores que se integran por su especialidad. O sea, muchas veces ocurre que los temas que se están tratando son imposibles de considerar por parte de un pleno de muchos legisladores. Entonces, para eso se reúnen grupos reducidos de legisladores que realmente son afines con el tema con el cual están familiarizados, y por eso piden integrar una determinada comisión y se abocan al tratamiento de esos temas. Obviamente esa comisión va a producir un dictamen. Un dictamen es una opinión, no es algo que sea vinculante para el recinto, pero bueno, todos sabemos la importancia que tienen los dictámenes después en el tratamiento ulterior. ¿Quién confecciona el temario de una reunión de comisión? La presidencia. Nosotros tenemos que tratar de pedirle, primero por las buenas, que incorpore temas cuando es una presidencia hostil, incorpore los temas para su tratamiento, pero bueno, si no los incorpora, tenemos algunas herramientas para pedir que el tema se incorpore. Generalmente un grupo de legisladores por nota puede pedir que se trate un determinado tema de los que pertenecen a la comisión. Después tenemos, respecto de la citación, es obligatorio citar a los autores de los proyectos. También los temarios son temarios cerrados, no se puede incorporar nuevos temas. Esto motivó algunas resoluciones que mencionamos ahí, que tienen que ver con el impedimento de que una vez confeccionado un temario se incorporen temas en la reunión, salvo que haya acuerdo por todos los legisladores y que sean temas por ahí protocolares, referidos a la declaración de interés de un evento. Bueno, en general existe este límite para que se incorporen temas nuevos, porque bueno, eventualmente no ha generado justamente el derecho a la información por parte del legislador con tiempo suficiente para estudiar los temas. Y esta resolución que yo cito desde el año 2017 fue nada menos que la ley de pesca, o sea que generó un lío bárbaro, y de hecho hubo que anular un dictamen porque se trató sin que estuviera en el temario. ¿Cuáles son los quórums que tienen las comisiones? Bueno, la mayoría de los miembros, la mitad más uno. Por supuesto que hay algunas tolerancias que se permiten. Los reglamentos de ambas cámaras establecen que después de media hora se pueden reunir las comisiones con un tercio y pueden despachar. Y también existe la posibilidad en respeto a las minorías, que en el caso de que haya dos citaciones, esto es en el caso de la Cámara de Diputados, dos citaciones con el mismo temario, a la tercera se pueda dictaminar, sea quien sea que vaya a esa reunión de las comisiones. Aunque vayan uno o dos legisladores, van a poder dictaminar, y se llama dictamen en minoría. Bueno, acá les dejo rápidamente un cuadro de cómo son los integrantes de las comisiones de diputados y de Senado. Tenemos el caso de la Comisión de Presupuesto, que como tiene muchos miembros, tiene la excepción de que puede despachar con un cuarto de los miembros de la Comisión de Presupuesto, o sea, con 13 legisladores puede despachar. Y el caso del Senado, de la Banca de la Mujer, que son, todas las senadoras son miembros de la comisión, entonces tiene unas mayorías especiales referidas no a un número determinado, sino bueno, a un número fijado, predeterminado previamente. Respecto del tratamiento en comisión, vamos a mencionar muy rápidamente que cuando hay un tratamiento en varias comisiones, y estas dos comisiones dictaminan, y por último está la comisión de presupuesto, existe un artículo en el reglamento que establece que si en un mes la comisión de presupuesto no lo trata, ese dictamen queda habilitado para su tratamiento en el recinto. Bueno, este es un caso de costumbres contra legem, porque no se aplica nunca. Generalmente los dictámenes en la comisión de presupuesto, los predictámenes, porque en realidad no son dictámenes, no llegan a ser dictámenes porque la comisión de presupuesto no los trató, no se tratan nunca y quedan en la comisión de presupuesto. Después existe
un término para dictaminar en la Cámara de Diputados, que es el 20 de noviembre, esto ya vamos a ver por qué, y es un término que se extiende en caso de haber sesiones de prórroga y sesiones extraordinarias. Las comisiones siguen funcionando durante el receso, pero no pueden dictaminar. Está el caso que ya habíamos mencionado del emplazamiento de las comisiones en caso de retardo. Las reuniones se pueden realizar fuera de las dependencias. Bueno, esto tiene que ser con autorización del cuerpo. Y después quería mencionar muy rápidamente el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto que, bueno, ya se aplica en muchas legislaturas, en consejos deliberantes, por el caso de la pandemia. Establece algunos requisitos como la obtención de claves especiales, la obtención de la firma digital para la presentación de proyectos, el envío de un link específico por parte de la Secretaría Parlamentaria para que participen los legisladores en las sesiones, etc. Ha sido una necesidad ante la pandemia y bueno, de esta manera se ha adaptado el Congreso a el funcionamiento remoto por parte para que participen los legisladores desde sus provincias. Bueno, después se establece la firma de los despachos en las salas, la obligatoriedad, y también hay otro tipo de reuniones que remiten a lo que habíamos mencionado antes de la participación ciudadana, reuniones informativas que no son para dictaminar, audiencias públicas que tienen sus requisitos, y ahí participan todos los actores referidos a un determinado tema. También participan funcionarios del Poder Ejecutivo citados por los legisladores. ¿Qué tipos de dictámenes tenemos? Dictamen de mayoría, que es el que tiene la mayor cantidad de firmas, o en igualdad de firmas, el que está firmado por el presidente de la comisión. Los que siguen en número son dictámenes de minoría. Y después tenemos el dictamen en minoría, que es el que decíamos recién, que remite a reuniones que no se ha logrado el quórum y que por tercera vez pueden llegar a firmar un número menor de legisladores. Las disidencias y observaciones son participaciones que pueden tener las minorías o legisladores que están en desacuerdo parcialmente con los dictámenes. Las disidencias son para los legisladores que pertenecen a las comisiones y las observaciones son para legisladores que, bueno, que perteneciendo a la comisión no fueron a la reunión, pero esencialmente están previstas para los legisladores que no pertenecen a la comisión. Se fundamentan y cada una de estas herramientas tiene un lugar especial en el tratamiento en el recinto, después tiene más tiempo para poder intervenir. Y aparte, el tratamiento no es considerado como, digamos, privilegiado, porque los proyectos que no tienen disidencias y observaciones tienen como un camino mucho más allanado en el recinto y en la Comisión de Labor Parlamentaria. Bueno, ya vamos llegando un poco al final de esta charla. Primero vamos a ver qué implican las sesiones, que es la última parte del proceso parlamentario. Implica la visibilización de las etapas previas, es la etapa más visible del trámite parlamentario, porque es la que tiene más difusión. ¿Qué tipos de sesiones tenemos? Bueno, según la Constitución, tenemos sesiones ordinarias, que son las que en el plazo establecido entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, las de prórroga, que pueden ser prorrogadas previamente a su finalización el 30 de noviembre, y las extraordinarias que son convocadas por el Poder Ejecutivo, que ya hemos hablado. ¿Qué características tienen? Bueno, la apertura deben ser, digamos, abiertas por el Poder Ejecutivo, tienen que ser simultáneas para ambas cámaras, no pueden estar más de 3 días sin comunicar a la otra, digamos, que no estén sesionando, bueno, esto es un caso que no se cumple, y la importancia de la Comisión de Labor Parlamentaria, que en su momento vino a ser un generador de consensos para el tratamiento de proyectos, y que esto en alguna medida ha sido reemplazado por los oficialismos de turno, por la promoción de las sesiones especiales, que un poco han venido a reemplazar la falta de consenso que durante un tiempo tuvo la Comisión de Labor Parlamentaria. De todas maneras, yo sigo pensando que la Comisión de Labor Parlamentaria es una instancia esencial para el avance de los proyectos y mucho más que la promoción de sesiones especiales que, bueno, vamos a ver ahora cómo se plantean. Los tipos de sesiones que están establecidas en los reglamentos son las preparatorias, que tienen que ver con la elección de las autoridades o la elección de los títulos de cada uno de los legisladores en el caso de que inicien su mandato. Las sesiones
de tablas, que son las que están determinadas ya en cada una de las fechas por los reglamentos. Las especiales son las que no están determinadas y son las que se piden por un número mínimo de legisladores y que bueno, son las que promueven el tratamiento de un tema específico del cual no se puede salir. Y que muchas veces se promueven inmediatamente a que se dictaminó un determinado proyecto y no hay tiempo para que se produzca la observación al dictamen, que requiere por lo menos 7 días hábiles en el caso de la Cámara de Diputados. Y esto, bueno, atenta un poco con el derecho de información de los legisladores para poder estudiar los temas, ¿no? Y las sesiones secretas, bueno, que están establecidas también en los reglamentos y que tienen algún ámbito de aplicación, por ejemplo, en la Comisión de Juicio Político, en el Senado, que cuando toman una decisión, la comisión que hace el juicio político, mejor dicho, no existe comisión de juicio político en el Senado, pero la que está haciendo el juicio político a un determinado funcionario, puede, en el momento de deliberar sobre la resolución de ese juicio político, tiene el secretismo como una posibilidad. Bueno, el orden de la sesión se establece también por parte de los reglamentos, las características de las sesiones que tienen que ver con que los legisladores deben referirse directamente hacia el presidente y no hablar entre ellos, deben tener un trato respetuoso, no pueden ausentarse durante la sesión. Bueno, esto en realidad es difícil de controlar y no se aplica, o sea, no pueden ausentarse sin autorización del presidente. Y bueno, las mociones que pueden llevar adelante tienen que ver con cuestiones referidas al tratamiento durante la sesión. Por ejemplo, las mociones de orden, que son las que se levante la sesión, la que se promueva un cuarto intermedio, la que se plantea una cuestión de privilegio, las sesiones de preferencia y las sesiones sobre tabla, perdón, las mociones de preferencia y las mociones sobre tabla son las que promueven el adelantamiento de un determinado tema. En el caso de las de preferencia es adelantar a una sesión posterior, y la de tablas es que se trata en el mismo momento, por supuesto que requieren mayorías agravadas. Y las de reconsideración son las que tienen que ver con rever una decisión que ha tomado la Cámara en un mismo momento. Los tipos de discusiones son, en general, primero se considera el proyecto en general y después, en particular, artículo por artículo. Las votaciones tienen que ver con la forma en que los legisladores pueden llegar a votar, que son nominales, mecánicas y por signos. Las nominales y mecánicas ahora se han unificado por las cuestiones electrónicas, pero, bueno, algunas cuestiones que no son tan relevantes se votan a mano alzada, o sea, se consideran por signos. Después, respecto de los informes, los reglamentos ahora han previsto la presencia del jefe de gabinete de ministros, que tiene que rendir su informe mensual alternativamente una vez en cada Cámara, y ha establecido un procedimiento muy, digamos, acotado a esta intervención, que tiene que ver con los temas sobre los cuales va a tratar, que los tiene que presentar 7 días hábiles antes. A esos temas los legisladores de cada bloque pueden presentar sus preguntas con un plazo, creo que son 48 horas antes de que el jefe de gabinete de ministros venga, y después el jefe de gabinete o contesta durante la reunión, durante la sesión informativa, o contesta en forma escrita. Y también pueden venir, por supuesto, los ministros al recinto, y también se pueden promover los pedidos de informes que había mencionado antes, que tienen un trámite especial cuando son por unanimidad. Se presentan como proyectos de resolución en la Cámara de Diputados, y si están de acuerdo todos los integrantes de la comisión y no se modifica ese pedido de informes, directamente se diligencia por parte de la presidencia de la Cámara al Poder Ejecutivo. Bien, vamos a ver, por último, el diagrama de formación y sanción de las leyes. Tenemos primero el caso de la intervención de sistemas bicamerales, ¿no? O sea, tenemos sistemas bicamerales que intervienen 2 cámaras. Para esto se aplica este tipo de procedimiento. Este es el caso, por supuesto, de las leyes nacionales. Tenemos el primer caso, que es aprobación por mayoría absoluta, aprueba por mayoría absoluta la Cámara Revisora, y el resultado es que pasa directamente al Poder Ejecutivo, el cual lo puede promulgar u observar. El segundo caso es el proyecto desechado,
tanto la cámara de origen como desechado por la cámara revisora, habiendo habido una primera sanción de la cámara de origen, no se puede volver a tratar en las sesiones de ese año. Recordarán ustedes el caso de la resolución 125 en el año 2008, que, bueno, se generó esta situación. Fue rechazado por el Senado y no se pudo volver a tratar, obviamente igual tampoco iba a ser vuelto a tratar, pero bueno, de alguna manera tenemos un caso de rechazo. Este es el caso de las adiciones o correcciones, y tenemos aprobado por mayoría por la Cámara de Origen, la Cámara Revisora lo adiciona y lo corrige, que tiene amplia libertad para hacerlo, vuelve a la Cámara de Origen, la Cámara de Origen no puede desechar el proyecto ni introducir nuevas adiciones o correcciones. Si acepta las adiciones o correcciones, se comunica al Poder Ejecutivo el proyecto de ley aprobado, sancionado. Si insiste en la redacción original, se tiene que ver con qué mayoría la Cámara Revisora lo aprobó, digamos, lo modificó. Si fue por mayoría absoluta, la Cámara de Origen, para insistir, va a tener que conseguir la mayoría también absoluta. Si fue por la mayoría de 2/3, por lo menos, la Cámara de Origen va a tener que conseguir los 2/3 para mantener su versión original de la sanción original. Es decir, la Cámara de Origen tiene como un privilegio para poder imponer su texto si consigue los consensos necesarios para que esa versión original se sostenga. Tengamos en cuenta también que hay una resolución de ambas cámaras del año 1995 que establece que la Cámara de Origen, cuando vuelve el proyecto en revisión, puede aprobar algunas enmiendas y desechar otras. Esto es cuestionado por algunos constitucionalistas que establecen que en realidad implicaría una corrección que la Constitución ha prohibido. Pero bueno, ha pasado pocas veces, pero esto se ha aplicado algunas veces. Bueno, este es el caso de los 2/3 que acabo de mencionar. Y tenemos el caso del veto. Una vez sancionado por el proyecto por el Poder Ejecutivo, lo promulga y lo publica. Tenemos el veto automático, la que se llama promulgación tácita, que es cuando pasan 10 días hábiles y no es promulgado por el Ejecutivo, entonces se publica automáticamente. Pero los proyectos de ley pueden ser observados total o parcialmente por el Ejecutivo. En el caso de que sea observación parcial, digamos, no deben afectar la autonomía normativa de ese proyecto de ley y no alterar su espíritu ni la unidad del proyecto. Esta observación parcial se hace por un decreto que es remitido a la Comisión Bicameral de Tratamiento de los Decretos de necesidad de urgencia y decretos delegados, y esa comisión lo analizará eventualmente. Tiene también un plazo, pero bueno, los plazos son bastante laxos respecto del... bueno, en realidad los plazos no se cumplen. Respecto de la observación total al proyecto, las cámaras tienen la posibilidad de insistir a través de proyectos de resolución. Para eso tienen que lograr los 2/3 ambas cámaras para poder insistir con el proyecto que el Poder Ejecutivo vetó totalmente. Esto se hace, bueno, se ha hecho con una oportunidad, se ha intentado con proyectos de resolución. No va por proyectos de ley, porque obviamente el proyecto de ley puede ser vetado nuevamente. El tema de la caducidad, que con esto ya cerramos, tiene que ver con que las comisiones reciben mucha cantidad de proyectos y si no hubiera un filtro, un límite, las comisiones se abarrotarían y aparte la gran mayoría de los proyectos pierden su vigencia porque son temas que pues suelen ser coyunturales. Entonces, las cámaras, primero respecto de las leyes, se han establecido a través de una ley, que es la ley Olmedo, la ley 13.640, un sistema para que los proyectos que no se tratan vayan al archivo. En este primer caso, que son los proyectos de ley, se establece que cuando pasan 2 años y el proyecto no fue tratado, va al archivo. Y si obtuvo sanción en alguna de las cámaras en el término del primero o el segundo año, primero generó una interpretación distorsionada, digamos disímil de cada una de las cámaras,
entonces tuvieron que unificar el criterio con esa resolución que yo puse abajo, y se establece que van a tener un máximo de 3 años los proyectos. Ahora bien, si dentro de ese plazo de 3 años la Cámara revisora, supongamos que hay una Cámara de Origen que sanciona, entonces va a tener 3 años, y si ese último año, el tercer año, la Cámara revisora lo modifica, va a volver por un cuarto año a la Cámara de Origen, o sea, puede llegar a tener 4 años. Respecto de los proyectos que no son proyectos de ley, ahí las cámaras tienen distintos criterios. La Cámara de Diputados, los proyectos que no son de ley, o sea, los de resolución y declaración, tienen 1 año de vigencia, salvo que tengan dictamen de comisión y que se mantenga la misma conformación de la Cámara, o sea, que no sea un año de recambio parlamentario. Y el Senado tiene un plazo de vigencia de 2 años para los proyectos que no son de ley. También la Comisión de Juicio Político, que es un caso especial, tiene la vigencia de 3 años para los proyectos de resolución de promoción de juicio político. Por último, nosotros podemos reproducir los proyectos por nota, podemos reproducir los proyectos manteniendo el texto original. Lo que tenemos que ver es que esos proyectos y esos fundamentos, sobre todo de los proyectos, estén vigentes al momento actual, porque pasa muchas veces que se reproducen proyectos con fundamentos de hace 3, 4, 6 años y no tienen nada que ver con la situación actual. O sea que lo que tenemos que tener en cuenta cuando reproducimos proyectos es que sean actuales. Bueno, esto fue un poco toda la iteración del proceso parlamentario, explicado así de una manera muy rápida y de una manera un poco así atosigándolos con mucha información, pero de alguna manera creo que esto sirve como para que podamos sentar las bases para poder trabajar después técnica legislativa con el procedimiento ya visto, que bueno, es gran parte del funcionamiento del Parlamento en acción. Ahora no sé si se plantean algunas dudas y las vamos viendo. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por tu exposición, la verdad clarísima. Eso se refleja también en varios comentarios. Antes de pasar a las consultas, recordarles lo que decía al principio antes de empezar, cuestiones de orden práctico. Por un lado, si quieren hacer consultas por el chat, o pueden pedir la palabra y les damos el micrófono. Por otro lado, recordarles que el material de esta clase y todas las anteriores está subido en nuestra página web. Ahí en los comentarios también el equipo de la escuela pasó el link de la página y los datos de usuario para que puedan ingresar. Y por último, recordarles que para los efectos del cómputo de asistencia, también se pasó por los comentarios un link en el que pueden inscribirse. Como nos han hecho bastantes comentarios, recordarles que eso corre a partir de esta clase, porque la clase anterior no se hizo con esa modalidad, para que no haya ningún problema ni nadie se pierda la asistencia. Y ahora sí, si les parece, vamos leyendo algunas consultas, si te parece, Ignacio. Entre las funciones se mencionó la intervención en juicio político. Mi pregunta es, ¿cuáles son las causales para generar un juicio político? Y puntualmente, ¿cuál es la intervención del cuerpo legislativo en ese sentido? Bueno, solamente la Constitución prevé el juicio político para el presidente de la Nación, vicepresidente y los titulares de la Corte Suprema de Justicia, que bueno, muchas veces sabemos que como es un juicio político y ya está determinada la decisión de un grupo mayoritario de legisladores, muchas veces tienen que ver con cuestiones que justamente forman parte de la política. Pero generalmente por mal desempeño, se utilizan argumentos para el mal desempeño y bueno, la comisión de delitos. En el caso del último juicio político que yo recuerdo que tuvo que ver con los miembros de la Corte Suprema por el año 2003, 2004, bueno, hubo algunos casos en los cuales se
además de destituir a los miembros de la Corte Suprema que no habían renunciado antes, porque en realidad fue como una presión que hubo para los miembros de la Corte, en algún caso se los inhabilitó, que fue el caso del juez Bogiano. En cambio, el caso del juez Molina O'Connor solamente se lo destituyó. La inhabilitación implicaba que ese juez no iba a poder ejercer cargos públicos a partir de ese momento. Y recuerdo que, bueno, el caso de Bogiano fue destituido e inhabilitado, y el caso de Molina O'Connor solamente fue destituido, y él impugnó esa destitución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que después no pasó nada, pero él decía que se había cuestionado sus fallos por digamos, su propia decisión como juez, y no por haber tenido un mal desempeño en su función como juez. O sea que, bueno, ahí es el caso de él, justamente por eso se llama juicio político, ¿no? Perfecto. Sí, y como para complementar brevemente, decir que en la Constitución provincial, digamos, y en su caso en la Carta Orgánica Municipal o en la Ley de Municipios, estarán las causales para las cuales se prevé juicio político en instancia provincial o en instancia municipal, y quiénes son justamente los funcionarios que son pasibles, digamos, de ser juzgados, de ser removidos por este procedimiento. Otra consulta: ¿hay comisiones específicas o siempre son las mismas? ¿Cambian de acuerdo al gobierno de turno? No, las comisiones son permanentes, o sea, tenemos distintos tipos de comisiones, ¿no? Las comisiones permanentes, que son las que están establecidas ya por cada Cámara en sus reglamentos, y algunas comisiones bicamerales que son creadas por leyes o por resoluciones conjuntas, pero en general son creadas por leyes. Estas comisiones tienen cierta permanencia, digamos, las comisiones bicamerales, respecto del objeto que tienen por las leyes que están vigentes. Y después también existen otro tipo de comisiones que se crean por determinadas cuestiones, que son las comisiones investigadoras, que yo hice una rápida mención en la charla, y que tienen que ver con un determinado tema. Por ejemplo, el tema de la comisión investigadora de la violencia en el fútbol tenía que hacer una investigación y elaborar un informe, y ese informe después se trataba en las cámaras, en la Cámara de Diputados en este caso. O sea que las comisiones tienen distintos tipos digamos, de categorías respecto a los temas a los que se abocan. Por eso existen las comisiones, reitero, las comisiones permanentes y las comisiones especiales. Espectacular. Cuando se sancionan ordenanzas por fuera de las atribuciones del Consejo Deliberante, ¿estas deben ser cuestionadas judicialmente en su validez? ¿Existe responsabilidad para los concejales? Bueno, depende cuál sea la atribución que se han tomado los consejos deliberantes, si tiene que ver con una cuestión de interpretación de la delimitación de competencias. Obviamente puede llegar a generar el contenido de esa ordenanza un reclamo por parte de un usuario afectado, ¿no? Y en ese caso la justicia va a ser la que decide sobre la aplicación de esa ordenanza por fuera, llamada por fuera de las atribuciones de las competencias del Consejo Deliberante. Ahora bien, también dentro de las atribuciones propias del Consejo están la de los miembros que pueden pedir, iniciar el trámite parlamentario y procedimental de ese Consejo Deliberante para derogar esa ordenanza que ha sido sancionada en forma irregular, ¿no? Pero bueno, son varios caminos. Yo, del lado de la herramienta parlamentaria, iría más por lo político, por presentar un proyecto para derogarla, y después, para ir a la justicia, entiendo que debería ser afectado por esa norma para tener una posibilidad de que sea impugnada por un juez. Después, otra consulta:
¿con qué mayoría se pueden rechazar los decretos de necesidad y urgencia? No, en los decretos de necesidad de urgencia, bueno, en este momento, como la ley establece que están vigentes, si no son tratados, siguen vigentes y al momento de ser tratados se aplican las normas comunes de mayorías establecidas. O sea, se aplica con quórum, mayoría simple, son aprobados los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial de leyes. Bien. Acá otra consulta. Pregunta, si hay división de poderes, ¿no es cuestionable la actitud presidencial de presionar para aprobar una norma sin modificar nada? Y pone el ejemplo de la ley de fibrosis quística. Bueno, es una ley que yo lo había pensado al momento de hablar de ese tema durante la charla, después se me pasó. La verdad que es absolutamente lamentable lo que ocurrió con la ley de fibrosis quística. De hecho, yo he sido partícipe parte de eso cuando se trató en su momento en diputados, antes de la oportunidad en la que se aprobó el año pasado. Y bueno, mencioné el caso de la ley de medios, que salió con un error expreso también y que se manifestó en el momento en el recinto, pero lo aprobaron igual porque había mucho apuro para sacar la ley y salió con un error que no podía ser arreglado tanto por la reglamentación. Acá se adujo, en el caso de la ley de fibrosis quística, que inclusive con el ministro, habiendo hablado en la comisión y habiendo cuestionado muchas de las normas que estaban en la ley de fibrosis quística, por cuestiones de fondo también, no solamente por errores de técnica legislativa, por ejemplo, la ley incluye una ley que está derogada, pone que en el presupuesto de la nación se va a aplicar para todos los casos, o sea, hay errores increíbles, yo entiendo no subsanables por un decreto reglamentario. El propio ministro de la cartera de salud lo impugnó, pero bueno, en su momento la legisladora perteneciente al oficialismo recibió un llamado y bueno, había que aprobarlo igual. Es absolutamente cuestionable, es demoralizante para quienes trabajamos en técnica legislativa que ocurran esas cosas, porque es como que todo el trabajo que se había hecho, de hecho a mí me habían pedido un informe sobre la ley de fibrosis quística como estaba así sancionada. Obviamente tiene un error de origen de la Cámara de Diputados. El año pasado se sacaron muchas leyes así sobre tablas. Esa ley en diputados no pasó por comisión. O sea, en comisión se le hubieran hecho muchas observaciones. Y bueno, al tener unas promesas electorales que cumplir, la intervención no sé, había también una intervención de la primera dama, no sé cómo venía el tema, hicieron que saliera igual, y yo entiendo que para arreglar algunos de los temas de esa ley van a tener que sacar un decreto de necesidad de urgencia, porque hay cuestiones que no se arreglan por un decreto reglamentario. Si vos ponés una ley que está derogada, eso no lo arreglás con un decreto reglamentario. Así que bueno, y hay otras cuestiones que son preocupantes, como el cambio de paradigma respecto del otorgamiento de los certificados de discapacidad, ¿no? Que un poco cambió las reglas respecto de esta patología. Respecto de las reglas básicas de técnica legislativa que fueron aprobadas por resolución de la Cámara de Diputados de Corrientes, consultan si hay algo similar aprobado en Provincia de Buenos Aires. No sé vos, Ignacio, yo no tengo noticias de alguna medida de ese tipo. No obstante, digamos, en cuanto a, pueden tranquilamente usarse como modelo, digamos, para uno como legislador, tener en cuenta a la hora de formular proyectos, pero yo por lo menos no tengo noticias de que se haya aprobado alguna norma así. Sí, yo tampoco, yo desconozco que la legislatura de la provincia de Buenos Aires haya sacado alguna norma respecto de eso. Sí que en su momento se organizaban muchas jornadas de técnica legislativa, seminarios, pero tengo conocimiento solamente de dos provincias que las han adoptado. En el caso de Corrientes, una de las cámaras, en realidad faltaría la otra también para complementar, y en la provincia de Santa Fe. Que bueno, las han adoptado. Obviamente, lo que se promueve en esas normas, en realidad,
aplica más para el tratamiento a partir de su tratamiento en comisión, pero nosotros siempre decimos que es bueno entrar con el pie derecho y es bueno que los proyectos ya vengan con una buena técnica legislativa y no que ya nos genere una situación de tensión o de, por lo menos, una traba técnica, tener que ya estar defendiendo un proyecto que viene con errores técnicos. Entonces, si bien esas normas, esas 57 normas que están en esa resolución, que se aplican en la Cámara de Diputados de Corrientes, están destinadas al trabajo en comisión, a partir del trabajo en comisión, nosotros, por lo menos yo promuevo que se puedan utilizar en la elaboración de los proyectos también, y eso lo van a ver mucho mejor en técnica legislativa. Otra consulta, ¿cómo hay que hacer para que un proyecto se trate en los casos en los que está próximo a ser enviado al archivo? Bueno, ahí primero, si no lográs que ese proyecto se ponga en temario por parte de la comisión que lo tiene, bueno, tenés herramientas en los reglamentos que te permiten pedir y forzar el tratamiento a través de una nota. En la Cámara de Diputados se manda una nota firmada por 3 legisladores que pertenezcan a la comisión, y el presidente de la comisión está obligado a incluir en el temario de la siguiente reunión ese proyecto. Y bueno, si tenés la suerte de que ese proyecto se llegue a dictaminar antes de que caiga el periodo parlamentario, ya va a tener un año más en caso de que el recinto lo apruebe, ¿no? Con respecto a la ley de administración financiera que se mencionó hace un rato, desde los consejos, ¿deben respetarse sí o sí los mismos plazos que se prevén en esa normativa? Por ejemplo, para la presentación del presupuesto, ¿o cada consejo puede variar esas cuestiones en su propia ordenanza de contabilidad? No, esta es una ley nacional que se aplica para la Administración Pública Nacional. Son plazos establecidos para el Poder Ejecutivo Nacional. Esa normativa es local, tal vez se pueda determinar desde la legislatura o eventualmente desde el propio Consejo Deliberante. Yo entiendo que es una competencia autónoma de los municipios poder determinar cuándo envían su proyecto de presupuesto. Sí, coincido que puede estar determinado por la ley orgánica de municipios y en muchos casos que forma parte de la autonomía municipal. Otra consulta respecto del tema de las mayorías. ¿Cuál se sugiere que debería ser el procedimiento a seguir para el caso en que el Consejo Deliberante esté discutiendo si corresponde aplicar mayoría absoluta o los 2/3? Bueno, eso en realidad... Perdón, te complemento ahí. Sí. Capaz, si no lo entiendo bien, Natalia, si querés tomar la palabra, entiendo que hay un ejemplo municipal. Sí, ahí está. A ver, ahí te podés desmutear. Ahí está, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Ignacio. En el Consejo Deliberante de Cañuelas, la sesión pasada tuvimos que tratar una ordenanza para autorizar la venta, compactación y desguace de varios vehículos municipales. Nosotros entendimos como oposición que siendo que el desguace estábamos hablando de una permuta, porque había una empresa obviamente que se hacía cargo de esa compactación, y nuestro reglamento establece, es decir, perdón, la ley orgánica municipal establece de que la permuta necesita 2/3. El oficialismo insistía en que era una baja de patrimonio y con eso, con mayoría absoluta, mayoría simple, alcanzaba. Como tienen mayoría ellos, obviamente, salió sancionada con una mayoría que no era la del 2/3, y estamos viendo qué es lo que tenemos que hacer ahora para impugnarlo, llegado el caso. Claro. Eso ya queda dentro de lo que es el manejo político que los oficialismos hacen. Pasó el otro día en el Senado también con 2 decretos
que generaron una discusión sobre si era mayoría por 2/3 o mayoría simple. También, eventualmente, si genera una situación de afectación, se puede impugnar judicialmente. Obviamente que van a estar también las herramientas políticas dentro del Consejo Deliberante para poner de relieve esta situación irregular que han hecho, plantear derogaciones, plantear proyectos expresando rechazo, pedidos de informes, etcétera, que son todas herramientas políticas para poner en agenda el tema, un tema que seguramente lo van a querer invisibilizar, ¿no? Y desde lo judicial, bueno, eso hay que siempre pensarlo 2 veces para ver cómo encararlo con digamos, el asesoramiento adecuado a nivel judicial, ¿no? Porque en su momento habrá que ver de qué manera eso afecta al municipio que se haya considerado como, que no se haya considerado como una permuta, y de esa manera lo hayan sancionado con una mayoría menor, que obviamente seguramente no alcanzaban a los 2/3 para poder hacerlo, entonces lo hicieron de esa manera. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. En labor parlamentaria, ¿podría descartarse del orden del día tratar en el recinto un proyecto con despacho de comisión? Sobre todo pensando en los casos en los que se es minoría y se logra con mucho esfuerzo un dictamen, ¿cómo evitar que ese dictamen no se trate en sesión, que sea apartado del orden del día? Bueno, labor parlamentaria amplifica un poco cómo funciona en la Cámara de Diputados, que tiene la representación de todos los bloques, sea la cantidad de legisladores que tengan. Creo que igual había un límite en su momento de 3 legisladores por lo menos, y de esa manera están representados bloques muy minoritarios, pero siempre la Comisión de Labor Parlamentaria va a ser una comisión de consenso político. Más allá de que tengan voz todos los bloques representados, en su momento va a primar los consensos de los bloques grandes, sobre todo del oficialismo, porque si ese dictamen, que es un dictamen de minoría, y es una minoría muy acotada, promueve un proyecto con el cual está en total desacuerdo el oficialismo, no va a permitir que salga igual, por más que la Comisión de Labor Parlamentaria tenga buenas intenciones. Entonces, depende de cuál es el contenido de ese proyecto, obviamente. Si es un proyecto que va en sintonía con alguna política que está llevando adelante ese oficialismo, van a permitir que pase igual, aunque sea un dictamen minoritario, pero uno en realidad tiende a pensar que ese dictamen si no tuvo adhesión en la comisión, tampoco lo va a tener en el recinto, por lo tanto la labor parlamentaria ahí lo va a filtrar, ¿no? ¿En qué circunstancia se puede o se permite modificar los reglamentos internos de los consejos deliberantes? Bueno, la modificación a los reglamentos es uno de los temas que tiene cierto agravamiento para su tratamiento. Por ejemplo, está prohibido que los reglamentos se consideren sobre tablas, por lo menos en la Cámara de Diputados. Seguramente muchos reglamentos de los consejos deliberantes tienen una norma parecida, que por supuesto es en resguardo de las minorías. Pero en principio, una vez que está dictaminado la modificación a un reglamento, sigue las reglas comunes de aprobación por mayorías simples. Por lo menos en la Cámara de Diputados es así. No sé cómo es el caso que plantean ahí, si es un caso especial, pero en principio sigue el trámite común, presentación, comisión, recinto. Sí, perfecto. No hay una referencia a un caso puntual. En caso de que un consejo deliberante
Si les parece, vamos con, sé que hay un montón de consultas y ahí dejamos datos de contacto para respetar más o menos los horarios que se habían planteado en su momento. Si les parece, vamos con 3 preguntas más y obviamente quedamos a disposición para cualquier otra cuestión que vaya surgiendo. Entonces, en caso de que un Consejo Deliberante emita una resolución solicitando informe al Ejecutivo y este no dé respuestas, desde los ciudadanos, ¿se puede hacer algo? Desde, digamos, de la ciudadanía. Desde la ciudadanía, bueno, siempre quedan las herramientas políticas para poner en evidencia la falta de respuesta, pero los que tienen la mayor visibilidad ahí son nuevamente los legisladores, que pueden, primero, volver a plantear el pedido de informes, segundo, presentar proyectos políticos que tengan que ver con esta falta, este incumplimiento por parte del Ejecutivo en cuanto a la respuesta a los pedidos de informes, y buscar también otras alternativas que tengan que ver con el contenido de ese pedido de informes, que muchas veces uno puede buscar la promoción, por ejemplo, de audiencias públicas, puede hacer participación ciudadana a través de las comisiones o del propio Consejo Deliberante, y poner el tema en agenda. Y ahí se hace participar a la ciudadanía, sobre todo con temas que pueden llegar a ser importantes para ellos respecto de la falta de información que el Ejecutivo está retraseando, ¿no? Entonces, yo iría por una doble vía, que sería participación ciudadana en el Consejo Deliberante y proyectos que visibilicen la falta de respuesta del Ejecutivo. Perfecto. Otra consulta, ¿es de utilidad que se solicite el tratamiento de un proyecto por parte de diputados provinciales o desde los consejos deliberantes para instar a su tratamiento? Digamos, perdón, desde el Consejo Deliberante hacia la legislatura provincial o incluso hacia el Congreso Nacional. De hecho, es una praxis bastante usual. Sí, sí, a mí me parece como práctica política muy útil. De hecho, yo muchas veces, cuando asesoré a un diputado de Salta, nos fijábamos siempre cuáles eran los pedidos que hacían los consejos deliberantes y las legislaturas para un determinado tema nacional. O sea, esto replicado a nivel provincial también me parece, siempre y cuando, por supuesto, estemos de acuerdo con la solicitud que hace ese consejo deliberante, poder plasmarlo en un proyecto que visibilice un tema que seguramente va a ser también difundido en esa localidad y va a demostrar la preocupación que como legisladores estamos teniendo por ese tema en otro ámbito. Y por supuesto adaptándolo a la herramienta que corresponda, ¿no? Que generalmente son proyectos para recomendar al Ejecutivo que haga algo, o un pedido de informes, o una expresión de preocupación, etc. Bien, sí, para complementar eso, sobre todo cuando algún tema determinado toma una relevancia, digamos, especial, es muy común que empiecen a llegar al Congreso pedidos de distintos consejos deliberantes y de distintas legislaturas, y eso contribuye a generar una sensación de que el tema realmente está en la agenda pública y que es un tema relevante. Con lo cual es una buena praxis para hacer desde el Consejo o mismo desde la legislatura. Bueno, y una última pregunta para ir cerrando. ¿Qué potestad tienen las legislaturas provinciales para promover una ley que sea contradictoria con una ley del Congreso de la Nación, con una ley de nivel federal, digamos? Bueno, eso tiene que ver, habría que ver el contenido de esa ley, cómo está delimitado su contenido respecto de las facultades propias. Tengamos primero siempre en cuenta, que eso lo habían hablado en la charla anterior sobre la delimitación de competencias, que las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. Por lo tanto, habría que ver si esa ley, en qué manera contradice a una norma delegada al Congreso. Entonces, en ese caso, es una norma inconstitucional. O sea, sin saber el contenido, por ahí habría que ver, en principio, si es una norma contradictoria con la normativa delegada, es una norma inconstitucional.
Exactamente, sí. Para refrescar ahí un poco, en la clase pasada habíamos visto la división de competencias legislativas entre delegadas por las provincias al Congreso de la Nación, conservadas por las provincias, concurrentes entre el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, y compartidas. Entonces, dependiendo de en qué materia encuadre la ley en cuestión, es que va a ser inconstitucional o en realidad va a ser el uso de una atribución propia. Bueno, siendo las 5 de la tarde, como para cumplirse que hay varios que fueron escribiendo que tienen otras reuniones u otras ocupaciones, con lo cual, si les parece, lo vamos cortando acá. De nuevo, agradecerles a todos la presencia, la voluntad de formarse y el intercambio. Agradecerle a Ignacio por su tiempo y su clarísima exposición. Y los esperamos en 15 días para el próximo encuentro, en el que vamos a hablar de tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al procedimiento parlamentario. Yo les agradezco también a ustedes, a todos los que me están ahí saludando, les agradezco mucho la participación y cualquier duda que hayan tenido que haya quedado en el tintero, ahí la vemos con Agustín después para mandarles las respuestas.